Vamos a hablar referente al tema, al éxito se llega preguntando. Definíamos como la palabra éxito, lo definimos como cuando cumplimos nuestros objetivos. Cuando una persona cumple sus objetivos en la vida, se puede decir que es una persona que ha alcanzado el éxito, ha alcanzado la victoria. Cuando esa persona ha alcanzado el éxito, que es el resultado de cumplir los objetivos en la vida, entonces esa persona podemos decir que es una persona con un éxito terrenal. Ahora, también hay un éxito espiritual, un éxito terrenal, y también existe un éxito espiritual, que sería lo mismo cuando se alcanzan los objetivos en el área espiritual. Ahora, comúnmente los seres humanos estamos tras el éxito terrenal. Y ese éxito terrenal es el que nos hace levantarnos, nos hace trabajar, buscar un trabajo, nos hace trazarnos metas, nos hace movernos, incluso en muchas ocasiones hasta de país, con tal de alcanzar ese éxito y esa victoria terrenal. Ahora, a medida que en el ambiente empezamos a encontrar personas que ya llegaron ahí, personas que ya alcanzaron la victoria terrenal y lo empiezan a exteriorizar a través de todos los canales que hay para poder exteriorizar esa victoria terrenal, empezamos como el ser humano empieza como a desesperarse. El ser humano empieza a desesperarse y a frustrarse, porque hay ciertas personas que conocemos y ciertas personas que son muchas veces de nuestro entorno y ya llegaron ahí, a esa victoria. Y eso, quieras o no, trae frustración a la vida del ser humano. Eso, quieras o no, trae frustración y tristeza, angustia. Y entonces mentalmente estamos quebrados. Mentalmente estamos en un abismo. Caminamos, nos movemos, pero mentalmente nosotros estamos quebrados, estamos muertos en vida. Y por esa razón son las actitudes de muchas personas que se desempeñan en ciertas áreas literalmente de trabajo, pero no están satisfechas ahí. Porque se dice que para que un trabajo sea una carga, se dice que es el producto de estar en el lugar equivocado. O sea, un trabajo llega a un punto en donde se vuelve una carga porque
nosotros no queremos ese trabajo, pero la necesidad y las circunstancias nos llevaron a empeñar la vida, 20 o 30 años de nuestra vida, en esa empresa. Son pocas las personas que pueden decir: yo trabajo por hobby, porque no tengo necesidad, porque no tengo necesidad de recursos. Hay mucha gente así. Y es ahí en donde aparecen las famosas pensiones, que todo mundo empieza a tener una esperanza que en el momento que nos pensionemos, es en ese momento en donde nosotros vamos a poder hacer lo que nosotros queremos. Pero vemos que ya mucha gente se pensionó y nos encontramos ante la realidad que la pensión no nos va a alcanzar ni para pagar ciertos recibos. Entonces uno entra en una frustración y entra mentalmente a una situación en donde uno no haya qué hacer. Y cuando vemos en el entorno personas que ya alcanzaron y y nos empezamos a enterar, muy pocos de ellos exteriorizan cómo es que llegaron ahí. Muy pocos de ellos dan la clave. Muy pocos de ellos dicen: esto me funcionó a mí. Aunque se dice que en el mundo no hay secretos, más ahora con internet y con los medios, pero a pesar de que en el mundo no hay secretos, muy poca gente dice: mire, esto me funcionó a mí. Muy pocas personas. Entonces uno se topa con una pared y entonces uno dice: ¿qué hago? ¿Y qué hacemos? Ahora, al ver este escenario, es un escenario en donde todos queremos alcanzar nuestros objetivos sobre la vida, por supuesto, terrenales, que son los que buscamos, y muy pocos son los que buscan los espirituales. Ahora, hay una regla sobre todas estas personas que han alcanzado sus objetivos y sobre todas estas personas que han alcanzado el éxito y sobre todas estas personas que se retiraron a temprana edad y están haciendo lo que les gusta. Hay una regla sobre la vida de ellos y hay un elemento que se ha podido descubrir a lo largo de los años, de escuchar esas experiencias, de escuchar a esas personas, de ser muy metódico. Y es el elemento de preguntar. Cuando usted aborda a estas personas que ya alcanzaron los objetivos, su éxito terrenal, y usted los entrevista, y usted habla con estas personas, hay un elemento uniforme en todos ellos, y ellos le van a exteriorizar en ese momento que la razón por la cual ellos llegaron ahí es porque toda la vida se volvieron preguntones. Entonces mucha gente le dice: mire, yo llegué a esta posición porque yo soy una persona que vivo preguntando. Y por eso alcancé esto. Ese es el elemento que los llevó a ellos al objetivo, al éxito, el preguntar. Pero ahora nos vamos al otro extremo.
al extremo contrario a todos los que no hemos alcanzado los objetivos. En el otro extremo están todos los que no hemos alcanzado el objetivo, y el elemento denominador y uniforme en todos ellos, así como les exteriorizaba del otro, es que todos ellos odian andar preguntando y consultando. ¿Me estoy dando a entender? Los que ya llegaron al éxito les encanta preguntar. Y cuando usted los entrevista, hay un elemento uniforme en ellos de que el éxito se lo atribuyen a que son preguntones. Eso es lo que le he dado a entender. Y está el otro grupo de personas, y ese otro grupo que no ha alcanzado sus objetivos ya tiene 60 años, 70 años, frustrado, la gente quejándose ahí en el trabajo porque yo tengo que trabajar, porque no como, esto y lo otro, aquí, acá y acá, bum, bum, bum. Ese otro grupo, el elemento uniforme en todos ellos es que odian el andar preguntando y consultando. Este grupo, este último que le estoy mencionando, ellos quieren llegar allá donde llegaron los otros, pero sin preguntar. Ellos quieren alcanzar los logros en la vida, pero sin consultar. Simplemente aparecer ahí, nacer ahí. Entonces, es ahí en donde viene la frustración. Es ahí en donde las personas nos frustramos, porque decimos, ¿qué camino tomar? Porque el elemento que nos llevará a los triunfos sobre la vida es que la persona se vuelva preguntón, que la persona se vuelva consultón. Hay un refrán y un dicho que dice que es mejor ser tonto una vez y no ser tonto toda la vida. Y eso nuestros maestros, muchos maestros nos lo transmitieron cuando fuimos al colegio, a la universidad. Nos decían, miren, hay algunos maestros decían, levanten la mano, pregunten. Y nadie preguntaba, nadie decía nada. Pero algunos de ellos decían, miren, pregunten. Vamos a hacer una clase y esta clase solo va a ser de preguntas. Porque entendían esto y decían, miren, bachilleres decían, es mejor ser tonto una vez y no ser tonto toda la vida. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor está. Entonces este grupo que está acá, este grupo paga por no preguntar, paga por no consultar, esquiva el hecho de no preguntar. Entonces estamos ante una sociedad que todo lo sabe. Estamos ante jóvenes que todo lo saben, todo lo saben. Jóvenes que todo lo saben, y no solamente que todo lo saben, sino que personas que llegaron a los 70 años pensando que lo saben todo, pero frustrados por dentro, emocionalmente quebrados porque se les acabó la vida y no alcanzaron los objetivos de su vida. Pero el elemento que llevó a este grupo de personas a la victoria humana fue el elemento de preguntar. Porque ese elemento de preguntar, de consultar, de decir aquí, allá, acá,
lleva a la persona a descubrir grandes tesoros. Y leíamos acá el caso de Josafat. Y decía acá, dijo luego Josafat al rey de Israel. Aquí había una situación que estaban planificando una guerra. Y en esta planificación dice Josafat, mira, yo te ruego, léalo en el versículo número 5. Véalo, dice, dijo luego Josafat al rey de Israel, yo te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová, que preguntes. O sea, usted ve aquí que están planificando una guerra, pero al planificar esta guerra, alguien entiende esta realidad, que no se puede ir a la guerra sin consultar. Josafat entiende que no se pueden ir a matar aunque tengan mejor armamento, aunque sean superiores, aunque sean los hijos de Dios o los hombres de Dios. No se pueden ir a matar a la guerra sin antes consultar, dice ahí, la palabra de Dios. Pero para eso se necesita de poner nuestro disque conocimiento, de poner disque nuestra forma de pensar. Es que para poder consultar, uno tiene que poner sobre la mesa todo tiene que poner sobre la mesa, todo. Sobre la mesa tiene que estar todos los escenarios posibles y no posibles. Siempre el pastor siempre nos ha exteriorizado a nosotros como familia y nos dice, cuando yo me casé era así. Mi papá llegó al evangelio soltero y entonces a partir de ahí él empezó a pedirle su esposa a Dios. Y en ese momento que empezó a pedirle la esposa a Dios, entonces apareció una, apareció otra, o esto, otro, aquí y allá. Pero en la iglesia en donde él estaba, en Guatemala, no fue acá, sino que en la iglesia allá lo que se hacía eran ese tipo de consultas para que había una hambre de personas de querer preguntar, para que lo entendamos. Entonces, mire esto, otro, esto, otro. Entonces, la persona empezaba a preguntar, mire, fíjese que está esta persona, mire, esta. No, simplemente, ni tan siquiera a esa persona me dice, vos les habías hablado. O sea, simplemente la habías visto en la iglesia y nunca habías hablado con esa persona, pero vos ya la ibas a proponer. Que si te decían que sí, entonces ya por lo menos te le sentabas a la par. Hola, ¿qué tal? No sé si me doy a entender. Ya por lo menos si te decían que sí, hola, mire, esto. Véame, fíjese como que ando rojo el ojo, ¿verdad? Sí, lo ando rojo. Era preguntar después. Y entonces así, de preguntada en preguntada, se iba cocinando el arroz antes. Pero me dice ahora el pastor, mira cómo se perdió todo esto, me dice. En 27 años que tiene esta iglesia, mira cómo se perdió, me dice, todo esto. En 27 años, habitualmente la gente viene donde el pastor general le dice, mire hermano, me recuerdo de uno que fue un domingo, un domingo y venía, hermano, aquí vengo, aquí está, ¿qué tal hermano? Dios me lo bendiga, mire, aquí vengo a dejarle la invitación porque fue domingo, el miércoles es mi casamiento y quiero que esté conmigo. Entonces el pastor lo que hace, lo agarra así. Fíjate que me recuerdo en esa ocasión que le dijo, mira, fíjate que no puedo porque tengo este compromiso, y se fue de la iglesia. Otros llegan, mire hermano, tal día me caso,
Qué bueno, qué bien. ¿Qué piensa usted? ¿Y qué puedo pensar yo si ya lo decidiste, ya le escogiste, aquí, allá, acá, qué? Dale, decime cuándo para que irme a comer los tamales. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. Y hace varios porque me como varios. Allá hay problema. Allá es. Entonces me dice él, en 25 años hay 2 jóvenes que están casados e hicieron esto que le digo. Fueron, mire pastor, ¿qué le piensa usted de esta? Ah, no, mira, esta no te funciona porque vos sos tranquilo y ella se ve que es bien activa. Te va a matar. Ay, pero a mí me gusta esa. Yo solo te estoy diciendo mi opinión, pero no significa. Y esta otra, aquí, esta, a mí me parece esta porque pienso esto, dame todos los elementos, esto, lo otro aquí, ¿verdad? ¿Sos virgen vos? Sí, no, o sí, no, en base a esto, entonces mejor te recomiendo esta, o aquí, acá, después viene esto, vamos a comernos el pan, ahí están felizmente casados. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. Entonces la gente ve ahí el matrimonio que tan lindo y tan bello, y cómo yo, si yo lo vivo peleando con ella. Todo tiene un porqué y todo tiene una explicación. O sea, no es así de la nada. Hay un proceso que se abortó. Entonces, cuando uno está ya en un problema así, ya uno lo que puede hacer es como, Señor, obvié esto, pero tené misericordia de mí, ¿verdad? O sea, ya es algo que un elemento, eso no significa que hay que divorciarse ni esto y lo otro, sino que ya uno tiene que vivir en misericordia, Señor, porque yo aborté este elemento, pegué esto con esto que no pegaba y entonces, ni modo. Yo me recuerdo de un compañero mío que se casó con una doctora. Y el gremio de los doctores, bueno, yo he estado relacionado con ellos durante unos 30 años y tengo algunos chapalazos como son. O tengo algunos rasgos. Y son yuca. O sea, no yuca, sino que ellos, primero, el médico se cree superior al abogado, al ingeniero, al arquitecto, por muchos factores. Usted descúbralos. Entonces ellos andan en una energía arriba, pues, y ven para abajo. Y entonces mi amigo abogado, entonces me dijo, mira, él ganaba el mínimo. En ese entonces, él trabajaba en una parte y ganaba el mínimo. Entonces, él se casó con esta doctora y la doctora trabajaba en el seguro y ganaba como $2,000 o 1,500. Pero él consultó al pastor de él y el pastor le dijo, no, le dijo, porque hay un problema así abismal, de salarios y esto y lo otro, y entonces probablemente pueda haber un problema ahí. Al menos, le dijo, al menos que ella agarre el salarito y lo ponga sobre la mesa y lo repartamos. O sea, no importa que vos ganes 1,500 y ella gane 300 y los dos lo unamos y lo partamos para que no haya ese tipo de problema. Se tiró así. ¿Qué sucedió? Llegaba llorando el hombre. Yo en ese entonces tenía 21 años, 22, yo inicié en la universidad de 17 y el hombre de 40 años llegaba llorando. ¿Y qué te pasa? Le decía. ¿Qué te pasa? No, esto. La mujer lo vivía humillando todos los días. Mira, vos no ganás, que no sé qué, que no sé cuánto, que aquí, que allá. Terrible. Para no cansarle terminaron divorciándose. O sea, todos los problemas se solucionan cuando
se consulta. Y entonces, ¿qué es la solución? ¿Qué es la solución para ese tipo de situaciones? ¿Qué es la solución para ese tipo de situaciones? La solución para ese tipo de situaciones, ¿hay alguna? Habría que preguntar cuáles son las soluciones para ese tipo de situaciones. Por ejemplo, alguien se casa con alguien de dinero. Sí, está bien, yo me caso con vos, pero mitad cada uno, desde el inicio. ¿Tenés casa vos? No, va, entonces la casa para los dos, para que en el futuro no haya ningún problema. Pero si ya uno va, yo tengo y vos no tenés, directito al abismo. Y eso es feo, que a un hombre le saquen los trapos al sol, que vos no podés, que no sé qué, que no sé qué. Eso es una humillación que no se vale de nadie. Nadie puede humillar a nadie porque nadie es más que nadie, pues. O sea, si uno gana más que la mujer, no puede humillarla por eso, ni viceversa el otro. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. Es un equipo. Es un equipo. Entonces, todo lo que han llegado ahí a cumplir los objetivos es porque su ADN fue preguntar, 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 preguntar. Acá leemos que dice Josafat: miren, vamos a ir a la guerra, pero hay que consultar la palabra de Dios. Y si no, no voy. Y busquen un profeta también. ¿Por qué? Porque mire, cuando uno pregunta, entonces uno se evita un montón de dolores de cabeza, se ahorra años de vida, décadas de vida, se ahorra un sinfín de problemas. Si tan siquiera nosotros hubiéramos preguntado, si tan siquiera nosotros hubiéramos consultado. Mire, es que usted ve que este era un elemento uniforme en el pueblo de Israel. Usted se recuerda de Saúl. Saúl iba a la guerra, pero habían el Urim y el Purim eran, para que lo entendamos, cuando se iba a la guerra, habían los sacerdotes usaban unas piedritas, como 12 piedras comunes. Entonces esas piedras se las ponían aquí en el pecho. Y entonces al ponérselas en el pecho, las piedras cambiaban de color, para que lo entendamos. Y entonces al cambiar de color, eso lo que significaba era que Jehová iba a dar la victoria. Pero si no cambiaban de color, entonces no se atrevían a pelear. La consulta, la pregunta para poder ir a la guerra. Y por eso es que Saúl se desesperó, porque en medio de aquella guerra con los filisteos preguntan al Urim y al Purim. Preguntan y dice: mire, ¿y qué dice el Urim? No hay contestación de Dios. ¿Qué tenía que haber hecho Saúl? Volver a preguntar por qué no hay contestación de Dios. Es que mire, si usted no tiene una respuesta, porque muchas veces nosotros no preguntamos y no consultamos porque nosotros queremos oír algo. Y entonces, como ya sabemos que no nos van a decir totalmente lo contrario a lo que nosotros queremos escuchar, entonces por ende no vamos a preguntar. Por eso es que cuando se pregunta se necesita humildad, se necesita sincerarse y se necesita sobre la mesa tener todos los elementos para poder tomar una buena decisión, para poder tomar una decisión acertada. Y entonces a uno le queda la satisfacción. A uno le queda la satisfacción. ¿Cuál satisfacción? Le queda la satisfacción de que si nos equivocamos, que si uno se equivoca, yo consulté, yo pregunté, yo puse estos elementos, puse estos otros elementos, pero me equivoqué.
y a mucha honra, a mucha gloria. Y como me recuerdo de una ocasión que me dijo alguien que le iban a meter preso, solo el que no trabaja no se equivoca. Entonces uno queda tranquilo. Esta persona se le iban a llevar presa porque había hecho una escritura, problema de una escritura. Y entonces estaba en ese vaivén y llorando y dice, bueno, solo el que no trabaja no se equivoca. Entonces uno queda tranquilo, pues, que le metieron gol, pero fue porque ni modo, ya era esa situación así, ya no se la podía quitar, pero uno agotó todas las instancias para evitar el fracaso. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. Usted ve el caso de allá en el libro de Mateo, capítulo número 19. Vaya conmigo y con esto terminamos. Vea que lejos se llega preguntando. En el capítulo número 19 del libro de Mateo, Evangelio de Mateo, vean, 19, ¿lo tenemos? 16. Entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. ¿Qué más dice? Le dijo, ¿cuáles? Sigue preguntando. Y Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás como a ti mismo. El versículo número 20, el joven le dijo, todo esto he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Mire, le sigue preguntando. Esto no es normal, hermano. Esto no es normal. Un joven rico. Para que usted entienda lo que significa un joven rico, millonario es una cosa y rico es otra. El rico, por ejemplo, hoy contemporáneamente, el rico es el que en el año, él termina diciembre, y él dice, pagué todos mis compromisos y me quedaron tantos millones en la cuenta o inmuebles, millones. Hoy, a una persona que se le llama ahora rico, dice le quedan tantos millones al finalizar el año. Él inicia en enero con tantos millones de dólares en la cuenta, más todos los que ya acumuló. Ese es un rico hoy. Y aquí dice que este joven, menos de 30 años, era un rico. Tenía millones en la cuenta, tenía inmuebles, tenía plata, tenía todo. Pero este rico vivía preguntando, porque a él le habían dicho que existía una vida eterna. Y le habían dicho, yo quiero eso de la vida eterna. Y vea qué lejos lo llevó el preguntar. Llegó al mero dueño de la vida eterna. Increíble. ¿Hasta dónde podés llegar cuando preguntás? Llegó nada menos que al mismo Señor a preguntarle. Y el Señor le dice, mira, ¿y por qué me decís bueno? Y le vuelve a preguntar. Mira, yo ya hice. Y le vuelve a preguntar. Vean lo que los de este nivel hacen. Ahora vámonos a nuestro ocaso, a nuestra situación. No, yo a ese no le pregunto. Más que me sacó la nana. No. Yo a mi jefe, yo no le pregunto nada. Jamás uno tiene que personalizar nada. Aunque el otro te haya trapeado, aunque el otro te haya humillado, nunca se te tiene que acabar el elemento de preguntar. El otro te humilló, siga preguntando. El otro te hizo esto, siga preguntando. Jamás lo personalice. Entonces uno no, porque mire que me vio mal, me trató mal. Pregúntele por qué lo trató mal y le va a decir. Pregúntele
¿Por qué le dijo eso? Y le va a comunicar. Mira, es que vos no haces las cosas como yo te estoy diciendo. Te le va a dar la respuesta. Pero como nosotros queremos hacerla de otra forma, ¿verdad? Entonces, por ende, es mejor no preguntar. Para seguirla haciendo como nosotros pensamos. Vea, empieza a preguntarle, vea a este joven rico qué lejos llegó. Sigámoslo leyendo, dice, Jesús, el joven, le dijo, todo esto he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Y le sigue preguntando, ¿qué más pues? ¿Ah? ¿Cree que no es atrevido? ¿Ah? Si este hombre quería la vida eterna, este joven millonario, rico. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, se la puso más difícil. Porque ya Jesús dijo, este sí es terco, este sí entendió que preguntando se llega lejos. Y entonces se la puso más difícil. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres. Y tendrás tesoros en el cielo y ven. ¿Qué más le dijo? Veamos el 22, léalo conmigo. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas. ¿Qué se le acabó ahí? La pregunta. Ahí, como decimos en buen salvadoreño, la regó. Preguntó una vez, preguntó otra vez, preguntó otra vez, pero cuando le dio la respuesta, ahí era de haberle preguntado. Señor, ¿por qué? ¿Por qué me diste en el clavo? Señor, ¿por qué me decís que venda todo lo que tengo si tengo un montón? Y el Señor, con toda su experiencia, porque Él es Dios, y le he dicho, vení, vámonos a tomar un café. Probablemente sí existía el café. ¿Existía el café? ¿Existía el café o no existía? Hermano Manuel, ¿existía el café o no existía? No existía. ¿O sí existía? Ahí se lo dejo de tarea. Y entonces el Señor, con todo su amor, le hubiera dicho, mira, ¿por qué preguntaste? Te voy a decir esto. Esto solo lo hice para probarte. Probablemente. Esto solo lo hice para probarte, para ver si estabas dispuesto. Pero realmente no tenés que vender las cosas. O probablemente le hubiera dicho, mira, fíjate que tenés que venderlas por esta razón. Porque esta y esta y estas posesiones te van a llevar al fracaso. Y te van a llevar al fracaso por esto, por esto, por esto y por esto. Quedó en el limbo si el joven rico hubiera aceptado después de esa explicación. Quedó en el limbo. O sea, quedó, como dice acá, que se fue triste. Quedó así. Pero ¿qué tal cree usted que el Señor no se hubiera dado la tarea? Mira todas las veces que le preguntó, el Señor le hubiera dado, mira, te lo voy a explicar así. Fíjate que a medida que uno va teniendo posesiones, vos ya perdiste estos elementos, entonces, como ya los perdiste, entonces, por esa razón, tenés que vender. Porque ya tu amor está sobre las cosas. No sé cómo hubiera usado el Señor su amor para que este joven entendiera. Y aquí dijera totalmente lo contrario, si él hubiera seguido preguntando. Pero no le preguntó, se agotó. Preguntó 2, 3 veces. Y la 4 dijo, no, ya no. ¿Y por qué dijo que ya no? Porque no escuchó lo que él quería. En las primeras fueron afirmativas. Cuando uno escucha lo que a uno no le parece, es cuando uno más debe de preguntar. Es cuando uno más debe de preguntar. Cuando alguien a mí me dice, mire, no haga eso, no estoy en contra de eso, pero explíqueme por qué. Explíqueme por qué.
Deme sus razones. ¿Por qué? En algunas ocasiones yo les he ejemplificado que, por ejemplo, el iniciar una iglesia es algo tremendamente complejo y complicado. Primeramente porque el modelo de una iglesia es ad honorem. ¿Qué significa eso? O sea, es un voluntariado, es algo por amor. Usted no puede iniciar una iglesia basado en intereses, porque tarde o temprano usted va a renunciar. Entonces, de entrada, ¿qué significa eso? Usted no tiene un salario. Si a usted lo mandan a predicar, no le vamos a dar para la gasolina. Aunque vaya a Estados Unidos, usted va a tener que comprar su pasaje. ¿De dónde? Usted tiene que ahorrar e ir. Allá donde llegue, no le van a dar ninguna ofrenda. Entonces dígame usted cuánto va a aguantar. Si aguanta unos 6 meses, si va a aguantar un año. Hay gente que aguanta 5. Yo he visto gente que aguanta 5 y dicen, no, esto no es conmigo, y avientan la toalla. Entonces, tiene que ser un hobby, pues algo que usted ama hacer, pues así literalmente, es un hobby. Una iglesia sin colegio, por eso lo aclaro. Es un hobby, porque no hay nada fijo. No hay nada seguro. Que tantos hermanos vienen, 500 y no hay nada seguro. Todo eso es especulativo. Entonces, la gente dice, me voy a poner una iglesia. Está bien. Dice el pastor, yo te ayudo y te doy 6 meses. Pero no lo hagas. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un monopolio. Porque nosotros no queremos. Porque el pastor no quiere. No es que el pastor no quiere. No es que no tenemos un monopolio. No es que esto, lo otro, acá, allá. No es eso. Sino que es tan complejo que si lo que querés es echar goles, evangelizar, predicar el evangelio, si el objetivo de una misión es el predicar el evangelio, porque si no hay dinero, si no hay los recursos para esto y para lo otro, entonces el único objetivo puede ser el llevar el evangelio. Entonces, ¿qué va a pasar? Lo que va a pasar es que vas a durar 1 año, 2 años y va a quedar tirado eso. Entonces, lo más fácil, lo más inteligente que es estar uno bajo un ministerio y evangelizar. Vaya hermano, deme ¿a dónde no hay hogares de restauración? En Nejapa, vaya, deme todo Nejapa. Yo voy a predicar el evangelio en Nejapa. Ay, qué bueno, dele. Es más fácil. ¿Por qué? Porque estamos todos en una colmena que todos nos apoyamos y ahí estamos, y de repente voy a llegar yo, de repente va a llegar el pastor, de repente va a llegar el hermano Elías, de repente va a llegar el hermano Manuel, y ahí uno se va motivando y se va alegrando. Pero ya usted solo, allá, por allá, y que esto, que tiene que ir a abrir la iglesia, que tiene que ir a dar de comer a los chuchos para que cuiden como dicen, los instrumentos, que tiene que ir a esto, la legalidad, y aquí no. Por eso hay que definir las cosas. ¿Qué quiere? Si usted quiere evangelizar, está bien. Pero si usted quiere un nombre, fama, usted se siente, como dicen eso, usted se siente de baja autoestima, y entonces usted cada vez que tiene un púlpito se le sube la autoestima, y entonces usted por eso necesita un micrófono para sentirse fuerte. Bueno, dele, pero le va a salir caro, le va a salir muy caro. Y yo he visto personas que iniciaron el ministerio y la mujer los dejó.
y los hijos se perdieron. ¿Por qué? Porque todo es un equilibrio. Dicen, me voy a servir a Dios. Y ya no atendió a la mujer, por ende, hubo otro que la atendió. Ya no atendió a los hijos, se metieron a los vacíos de la vida. O sea, entonces con la justa causa de que estaba sirviéndole a Dios. Pero perdió la mujer, perdió el matrimonio, perdió el trabajo, perdió esto. Y entonces con un disque objetivo. Si tan siquiera hubieras preguntado, te hubieras ahorrado la vida. Denle un fuerte aplauso pues al Señor. La vida te la hubieras ahorrado. Hubieras podido ir con tus hijos al parque. Hubieras podido ir a viajar a otro país y siempre haciendo la obra de Dios. Si tan siquiera hubieras consultado. ¿Cuántos errores hubiéramos evitado si nosotros entendiéramos esta realidad? A veces, como le digo, porque uno a veces, porque recibe una respuesta negativa, no pregunta. A veces uno así le pasa. No, es que aquel día me contestó mal. Sí, está bien. Y entonces nos bloqueamos en esa idea. Porque le contestó mal, nos bloqueamos. Pero no debe de ser así. Siempre mire, ¿por qué es esto? ¿Por qué aquí? ¿Por qué acá? Entonces cuando usted, a medida que usted pregunte, y vamos preguntando, vea lo del el joven rico, cerquita le llegó a la vida eterna. Es que pum, una preguntadera, la otra cerquita, y en la última no preguntó por qué. Dice que se fue triste y probablemente haya perdido la vida eterna. Si hubiera preguntado, el Señor le hubiera dicho, mira, por esto. Y entonces aquí podríamos decir, podría haber cambiado o podría haberse sostenido esto que dice aquí. Mire, el preguntar lo lleva lejos a uno. Lo lleva lejos, lejísimos. Ahí ve el caso del hijo pródigo, el caso de este joven, lejísimos. Casi logra la vida eterna. Casi. El preguntarlo puede llevar lejísimos a uno. Usted se puede ahorrar unos dolores de cabeza nunca antes vistos. Como no tiene idea. Yo recuerdo de un hermano que compró una casa, una zona bonita, y pues sí, uno, como le digo, las emociones lo traicionan a uno, pues si le enseñan la casa y que solo va a firmar aquí, que solo va aquí y acá. Entonces el hermano se dejó ir sin consulta. Y después me comentó él, ¿verdad?, que había vendido su casa. Y yo soy preguntón. ¿Y por qué la vendió y tan bonita? Le dije yo. Y dígame por qué la vendió. No, me dijo, no. Dígame, pues no, me dijo, no quiero hablar del tema. Pues sí, porque pues sí, es como un fracaso, un golpe uno, y uno no quiere hablar. No, hombre, ahí estaba sentado. Pero dígame, ¿por qué? Pues, no, es que me revuelve si perdí como $30,000, me dijo. Me revuelve hablar del tema. No, dígame. Es que mire, compré la casa, me dijo, pero ahí no hay agua, me dijo. No hay agua. No, me dijo, ahí es tan chula la casa, me dijo, pero ahí no hay agua. Me dijo, hay que hacerle cisterna, la cisterna vale tanto, esto, y ahí no hay agua en las 24 horas, me dijo. Y a pesar de que es empresa famosa y refamosa a nivel nacional y de todo Centroamérica se la vendió y no hay agua. Yo ahora te pregunto, ¿y hay agua o no hay agua? Hace poco fuimos a ver una y mire, abrimos el chorro y el hombre dijo,
El hombre dijo, ya va a venir el agua. ¿A qué hora viene? Le dije, dentro de 2 horas. Ya voy a regresar, le dije, dentro de 2 horas. Es que mire, entre más pregunta uno se ahorra golpe. Ya me imagino el pobre hermano con el barril echándose agua. Cuando uno pregunta, puede llegar lejos, pero tiene que estar dispuesto a escuchar, y lo que usted escucha muchas veces no nos va a gustar. Hay un hermano acá de la iglesia, diácono, y él tiene un muy buen criterio para las jóvenes. Entonces él les dice a las jóvenes, y escuchen, esta es una buena opinión, y dice, miren, mira, les dice, ahora que vos estás joven, que estás en la flor de la vida, te va a salir te va a salir este otro, y este otro. Galanes, pues, como vos lo querás. Pero ese es el arte, que cuando estás, como dicen, en esa riqueza, o sea, cuando ya estás en esa riqueza, que te sale uno, que te sale otro, entonces ahí es donde uno tiene que tener el criterio, en ese nivel, en esa cúspide, de escoger a largo plazo. Y entonces le dice, ahí tenés que escoger el que esté con vos en el tiempo de la sequía, en el tiempo de la enfermedad, en el tiempo de la pobreza, en el tiempo de la angustia. Y muchas veces el escoger ese que esté en el tiempo de la angustia no va a ser 30-20. ¿Aló? O sea, la cintura no la va a tener de 30 centímetros, pues. Muchas veces la cintura la va a tener un poco jaladita. Ay, papá, no es fácil. ¿Me estoy dando a entender? Muchas veces la va a tener por aquí, ¿ve? Pero ese va a estar con vos cuando estés en lo grave. Y entonces él viene y dice, pues sí, me dice, anduvieron fregando de los 20 hasta los 40, y a los 40 vienen y quieren casarse y quieren escoger como que tienen 18. No, ya es difícil. Ya es difícil porque ya no tenés el criterio. Muchas veces no va a ser lo que uno le gusta. Muchas veces no va a ser. Pero se van a alinear un montón de situaciones. Pero eso va a ser más estable en el largo plazo. Y entonces, cuando veas aquel que escogió, iba a decir, se divorciaron, pasó esto, pero yo sigo estable. ¿Y por qué? Porque consultaste, preguntaste, y el Señor te dio la salida en ese momento. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor.